Listo, ahora sí podemos empezar. Diego, no sé si me puede confirmar si es que ya le sale la transmisión en Facebook. Sí, ya está. Sí, ya, perfecto. Bueno, entonces podemos iniciar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Como Universidad de la SUAY, les queremos dar la más cordial bienvenida a la séptima sesión de la Cátedra Abierta de Estudios Humanísticos y Pensamiento Bolívar Echeverría con el tema Mujeres y Comunicación. Esta sesión está siendo transmitida por Facebook Live a través de la página oficial de la Universidad de la SUAY. Esta tarde queremos saludar la presencia de Diego Jadán, coordinador de la cátedra, a nuestras tres ponentes, Rosana Encalada Rojas, Catalina González Cabrera y Luna Piedra Viteri. Hacemos extensivo este saludo a todos quienes nos acompañan en esta tarde a través de la pantalla. Vivimos una época en la que el reconocimiento al trabajo de las mujeres en diferentes campos del conocimiento se ha vuelto imprescindible. No es posible no tener enfoque de género en toda actividad humana. Hoy, la cátedra abre su espacio a escuchar a tres importantes comunicadoras sociales que reflexionarán temas distintos, aunque complementarios, respecto al rol de las mujeres en la comunicación, el uso del lenguaje y la comunicación aplicada a la educación y la salud. Para dar inicio, me permito dar la palabra a Diego Jadán Heredia, profesor de la Universidad de la SUAY y coordinador de la cátedra, quien se dirigirá a nosotros y presentará a nuestras ponentes de esta tarde. Bienvenido, Diego, adelante. Muchísimas gracias, Priscila, por la presentación y muchísimas gracias a las tres compañeras ponentes que nos acompañan hoy, a Luna Piedra, a Katy González y a Rosana Encalada. Para nosotros como Universidad de la SUAY y también como Cátedra Bolívar Echeverría es un gusto poder abrir este espacio y además escuchar a personas con experiencia, con conocimiento, para que puedan compartir un poco de estos temas en los que ellas trabajan y poder, por supuesto, promover el debate público, que se haga reflexionar a las personas, y creo que es una de las características de esta cátedra, así que les agradezco. Asimismo, doy la bienvenida a quienes puedan estar conectados a través de la página de Facebook de la Universidad de la SUAY y que estén participando en este espacio. Antes de dar la palabra a Rosana, que es la primera ponente, quería recordar un poco por qué organizamos este conversatorio sobre mujeres y comunicación. Hace algunas semanas conversaba con una compañera de trabajo que me decía lo importante de que en esta época de cuarentena, de pandemia, que retornemos a los medios de comunicación como espacio, como instrumento para poder enterarnos sobre qué es lo que pasa en la realidad. Nos parecía cuando conversábamos que era un tiempo para revalorizar estos espacios, para poder saber en qué información confiar. Seguramente lo que leemos en redes sociales no siempre es fidedigno, no siempre es veraz, y por lo tanto hace falta tomar en cuenta lo que dicen los medios de comunicación, retornar a ellos como esta fuente para la información de la ciudadanía. Pero no solamente eso, sino que esa información debe ser inclusiva, una información que no invisibilice a ninguna parte de la población. Y por eso creíamos también necesario que hacía falta indagar un poco en esta relación que existe entre las mujeres y la comunicación, el trabajo que hacen, tanto en la comunicación como objeto de estudio, como en relación al rol que tienen las mujeres en estos temas. Así que eso un poco motivó que creemos este espacio. Luego también para mí es un gusto poder un poco comentar que en la Universidad de la SUAY hace muy poco tiempo ya las autoridades a nivel nacional de educación aprobaron ya la creación de una maestría que vamos a desarrollar, una maestría en filosofía. Y una de las líneas de la maestría en filosofía tiene que ver con la comunicación. Entonces, por eso también era importante poder escuchar un poco sobre este tipo de debates que se dan en el campo comunicacional. Eso nada más. Les quiero agradecer de nuevo a las tres ponentes y doy paso a la primera de ellas, a Rosana Encalada Rojas. Rosana Encalada Rojas es licenciada en Comunicación Social, magíster en Ciencias Sociales con mención en Comunicación y un diploma superior en Gestión Universitaria. Es periodista con 20 años de experiencia en radio, prensa y televisión, también como comunicadora organizacional y en relaciones públicas en instituciones públicas y privadas, además de docente universitaria.
Muchísimas gracias, Rosana, por aceptar esta invitación. Como saben, las intervenciones serán de 15 a 20 minutos cada una y luego abriremos un espacio para preguntas. Bienvenida, Rosana, te doy la palabra. Diego, muchísimas gracias. Gracias a quienes me acompañan en esta tarde también, a la Katy, a Luna, a Priscila, que está en la coordinación. Gracias por espacios como estos, que creo que son súper necesarios, no solo para opinar, para reflexionar, sino además para compartir experiencias y sobre todo para aprender, ¿no? Y bueno, en honor al tiempo, entrando ya en materia, yo quisiera arrancar con algunos datos que considero deben cuestionarnos, deben hacernos pensar como profesionales de la comunicación y como actores de los más diversos oficios de la comunicación, desde el periodismo, las relaciones públicas, hasta las actuales e infinitas posibilidades que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación, que incluye además otras áreas relacionadas como el diseño, el marketing, la producción audiovisual, etcétera, ¿no? Y quiero revisar un poco lo que ocurre en el paso anterior a la actividad profesional, a los espacios de formación, a la academia. ¿Y por qué la academia? Primero, porque este es un espacio académico y estos son los momentos para cuestionarnos. Y segundo, porque lo que ocurre en estos espacios, en las universidades, en la academia, es un reflejo de lo que ocurre también en la sociedad y por lo tanto se traslada a otros espacios, entre ellos los espacios del desarrollo profesional. Llegué a pensar en este tema porque hace un tiempo un colega de la Universidad de Cuenca publicó en sus redes sociales una foto que no dejó de sorprenderme, una foto en la que estaban los docentes de la Escuela de Periodismo y no había una sola mujer. Todos los docentes eran hombres. Pero esto no es exclusivo únicamente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Cuenca. Me di un tiempito para revisar cuál es la situación de las 4 universidades acreditadas que tenemos aquí en la ciudad de Cuenca o que operan aquí en la ciudad de Cuenca. Y tenemos que en la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca, de un total de 6 docentes, todos son varones. Tampoco hay una sola mujer en la docencia en la Escuela de Comunicación. En lo que tiene que ver a la Universidad Politécnica Salesiana, de 13 docentes que son en total, solamente 3 son mujeres. Y me parece que hay 1 o 2 laboratoristas, pero en el área de la docencia, de 13 docentes en total de la UPS en la Escuela de Comunicación, solamente 3 son mujeres. Como habíamos dicho, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Cuenca son 7 docentes, todos varones, y en la Universidad de la SUE, que quizás marca la diferencia de 15 docentes, 9 son mujeres, o al menos esto es lo que se proyecta para el próximo semestre. En la Universidad de Cuenca tenemos también la carrera de Relaciones Públicas, me parece que ahí hay 2 o 3 docentes mujeres, este dato no lo he podido confirmar, sin embargo los datos que ya he confirmado nos dicen que la participación de las mujeres en la docencia, en el área de la comunicación, no llega al 30%, lo que además reduce de forma significativa la presencia en cargos directivos, viéndola prácticamente nula, salvo alguna excepción, y ahí realmente podríamos destacar la experiencia de la Universidad de la SUAY, porque si en las carreras de comunicación no hay presencia de mujeres, difícilmente una mujer va a llegar a dirigir esta escuela o a tener algún otro cargo jerárquico o de dirección en estos espacios académicos. Y esto de alguna manera contrasta con el porcentaje de estudiantes mujeres que son la mayoría a nivel nacional, aquí en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenca, del total de estudiantes de esta casa de estudios, alrededor de los 20,000, el 64% son mujeres, porcentaje que además es superior en la Facultad de Filosofía y esto debido especialmente porque en filosofía están las carreras de educación, dentro de esta facultad están todas las licenciaturas en educación y también la carrera de comunicación. Entonces, este porcentaje llega, si no me equivoco, bordea el 70%, creo que es alrededor del 67% de estudiantes mujeres que estarían cursando estas carreras.
Esto quizás porque la carrera de educación ha sido accedida mayoritariamente por mujeres, quizás por los propios roles de género que nos han sido asignados socialmente, y entre ellos está precisamente el tema de la educación. Pero entonces nos preguntamos de alguna manera si este número de mujeres que están saliendo de las carreras de comunicación mayoritariamente frente al número de hombres tienen un igual número superior o similar ya en el oficio o en los distintos oficios de la comunicación, o si su presencia quizás en los medios de comunicación es igual frente al número de estudiantes o de graduadas que vamos teniendo cada año. Creo yo que después de las profesiones que se compadecen con los roles de cuidado y que son mayoritariamente femeninos, esto entre comillas, como por ejemplo la enfermería, bioquímica y farmacia, la misma educación de la que estoy hablando, frente a otras mayoritariamente masculinas como las ingenierías, creo yo que comunicación es quizás una de las carreras o las áreas que más ha abierto las posibilidades para la presencia de las mujeres. Hoy podemos observar a muchas mujeres en los medios de comunicación. En realidad, todos los medios, todos, unos en mayor medida que otros, tienen en sus roles a mujeres. Sin embargo, al igual que en la docencia, observamos un retroceso en cuanto a la fuerza de la presencia de la mujer en los medios de comunicación. Y los rostros de la comunicación en Cuenca, yo me atrevería a decir que son masculinos, no hay duda. Los rostros del periodismo, los rostros de la comunicación aquí en nuestra ciudad son masculinos. Tomamos algunos ejemplos de aquí de la ciudad de Cuenca con medios tradicionales. Por ejemplo, voy a empezar con la radio a la cual yo me pertenecí muchísimos años, como es Ondas Azuayas, hoy que se quedó con el informativo en el noticiario Antena 1 en FM. El rostro del informativo, de la información de este medio es Gustavo Cardoso, y si recordamos la actividad periodística de Ondas Azuayas, tenemos a los dos hermanos, ¿no? Dos rostros masculinos, Fausto Cardoso y Gustavo Cardoso, aunque había un esfuerzo de tener mujeres en otros espacios informativos, en el noticiario de la mañana, en el primero, en el segundo y también en el noticiario del mediodía. Si vamos a la voz del Tomebamba, tenemos a Jorge Piedra Cardoso, a quien además en el ámbito informativo le acompañan mayoritariamente varones. Tenemos a Hugo Guillermo, a Juan Pablo Campoverde, a Hernán Samaniego, a Freddy Zaguay, todos varones. Si avanzamos en lo que fue Radio Splendid y que se mantiene a nombre de la familia W Radio, vemos que también los rostros son masculinos de los hermanos Valencia. Ahí tenemos a Edmundo, tenemos a Rubén, a Gustavo, a Juan Fernando, y a quienes los acompañan en los espacios informativos mayoritariamente también son varones. Vamos a Cómplice, a Radio Cómplice FM, tenemos que de quienes están al frente de la comunicación o de la información, Luis Araneda, José Antonio Barreto y dos compañeros periodistas más que se me escapan los nombres, son mayoritariamente frente a la participación de una sola mujer. En televisión sucede algo bastante similar. Si podemos recordar, actualmente a Telerama tenemos que los espacios informativos están cubiertos, al menos aquí en la ciudad de Cuenca, por varones, e históricamente en Telerama no hemos tenido a una mujer, a una periodista mujer, haciendo, por ejemplo, los programas de opinión o los programas de entrevistas. Esto difiere un poco en Unción Televisión, que tenemos la presencia, por ejemplo, de Karina Crespo, que está al frente, en este caso, de los informativos y también de las entrevistas. Pero bueno, sin tomar más ejemplos, en definitiva, quienes están al frente y hacen las entrevistas políticas, económicas, de coyuntura, y quienes a la final son los rostros de la comunicación, los rostros del periodismo aquí en la ciudad de Cuenca, siguen siendo o son mayoritariamente varones. Entonces vuelve la pregunta, ¿no? ¿Dónde están entonces este porcentaje mayoritario de mujeres que se gradúan o salen de las universidades?
Pues haciendo una revisión así muy general, obviamente no es una investigación a profundidad, pero las mujeres están en los espacios no noticiosos, en los espacios no informativos, y me atrevería de alguna manera a asegurar que seguimos las mujeres de una u otra manera vinculadas a los roles de género dentro del ámbito de la comunicación también, la empatía, la disposición al diálogo, y por eso su presencia mayoritaria en los magazines, en los programas culturales, en la animación de espacios, en las revistas que pueden darse dentro de la programación de un medio de comunicación. Entonces, con esta visión, con esta lectura, ni qué decir entonces de la presencia de la mujer también en los espacios directivos de los medios de comunicación. Pues decía yo hace un momento que efectivamente hay un retroceso, porque viendo y revisando la historia del periodismo cuencano, del periodismo azuayo, yo puedo rescatar rostros de mujeres que han marcado la historia de este periodismo y han hecho presencia, una presencia además fuerte en los medios de Cuenca. Ahí está Marta Cardoso, tenemos a doña Marieta Pintimilla, a Dori Merchán, a Talía Flores, a Susana Plinkich, a Eva Moscoso, quienes desde el oficio y también al frente de los medios de comunicación, es decir, en cargos jerárquicos y de dirección, en su momento se convirtieron en esos rostros de la información, en el rostro de los medios. Esta primera parte quizás desde una mirada de la práctica de la comunicación, del oficio periodístico, pero creo que también es importante hacer una revisión de la mujer en los medios de comunicación, pero como referente de opinión y como fuente de consulta. Y aquí urge sin duda alguna una autocrítica a quienes estamos en los medios de comunicación. Y analizando un poco desde la experiencia personal, creo que hay varios aspectos a considerar, ¿no? Uno es el número de funcionarias mujeres frente a funcionarios varones. El número de hombres en cargos públicos frente al número de mujeres en cargos públicos. El número de académicos frente al número de académicas. Los hombres en cargos directivos frente al número de mujeres en cargos directivos. Tenemos a los líderes políticos frente al número de lideresas políticas. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, yo me puse a pensar y a recordar cuántas mujeres presiden una rueda de prensa frente al número de varones que presiden una rueda de prensa? Y sin duda alguna esto nos conduce a un número mayoritario de varones en los espacios de entrevistas o en los espacios de consulta, porque quizás la coyuntura misma social, política, es la que nos conduce a aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta semana, a propósito de estas inquietudes del número de hombres y de mujeres que están ejerciendo alguna función y frente a quienes nosotros o ante a quienes nosotros acudimos para obtener la información, yo revisando solamente en esta semana de entrevistas en el informativo, hemos tenido únicamente a 2 mujeres, cuando diariamente tenemos entre 2 y 3 entrevistas dentro del noticiario. Entonces vemos que ahí hay una brecha bastante profunda, bastante grande frente al número de mujeres que requerimos ir avanzando e incorporando en este tipo de espacios. Entonces es bastante poco, ¿no? Como que si las mujeres no tuviéramos qué decir, y yo creo que esto es parte de la segregación hacia la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Con excepción del trabajo doméstico. Yo me cuestiono esto todo el tiempo, ¿no? Y realmente busco constantemente un equilibrio, y creo que quienes me conocen y han trabajado conmigo saben que es una búsqueda constante, pero además no es una búsqueda fácil, y hay algunas razones para esto, ¿no? Porque dice, bueno, pero tienes que tener más mujeres en tu espacio. Sí, pero realmente ya yendo a la realidad, yendo a la práctica, la situación es más difícil de lo que aparenta o de lo que podemos ver. Las tareas del cuidado del hogar, de los hijos, los tiempos de la maternidad, sin duda, siguen siendo una limitante para que las mujeres puedan participar en otras actividades, entre ellas participar como
fuentes de información, de opinión, de consulta en los medios de comunicación, aunque no lo crean. Les cuento, por ejemplo, en el programa Voces de la Ciudad que hacíamos todos los domingos en Radio Ondas Azuayas, requeríamos entre 3 y 4 entrevistados cada domingo, y esa era una lucha constante para poder contar con un equilibrio entre la presencia masculina y femenina. Puedo asegurar que la gran mayoría de programas no logramos tener ese equilibrio y continuamos teniendo una fuerte presencia masculina, pero no porque las mujeres no querían participar o porque nosotros no buscábamos mujeres. Más de una vez tuvimos respuestas de mujeres que nos decían, por ejemplo, me encantaría participar, pero el domingo yo tengo a cargo a mis papás y no puedo, no tengo con quién dejarles. Estoy a cargo de mis niños. Estos días mis nietos se van a quedar conmigo. Estoy a cargo de mis nietos. Tengo este tipo de actividades que hacer, por lo tanto, no puedo ir. Una situación similar se daba en los informativos de la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora las mujeres a las que requeríamos para tenerlas en nuestros espacios tenían que cuidar a los chicos, hacerles levantar el desayuno, llevarlos a la escuela, y esto implicaba una complicación para poder dejar todas estas actividades urgentes, diarias, cotidianas, necesarias para acudir a la radio y emitir sus criterios o participar de una entrevista. Otras mujeres quizás un poquito más, no sé si valientes o más bien arriesgadas, y frente además a la insistencia de nosotros, han acudido a nuestro espacio con sus guaguas en brazos, con sus chicos de 4 o 5 años, acompañadas, a quienes les hemos dado unas pinturas, unas hojitas, para que mientras su mamá está en el espacio de debate, de discusión, de reflexión, los chicos puedan estar distraídos. Entonces, estos son elementos que definitivamente nos ponen a nosotros, aunque parecería que ya este tipo de situaciones en el siglo XXI no se dan o no deberían darse, es absolutamente real que este tipo de actividades y este tipo de responsabilidades y este tipo de tareas están ahí presentes, impidiendo de alguna manera o poniendo una serie de limitaciones y barreras para poder tener este otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo decía, ningún entrevistado varón jamás me ha dicho es que tengo que hacer el desayuno, tengo que levantarle a mi guagua y no puedo ir en este caso al informativo. Discúlpeme, ¿no? Las justificaciones son otras, ¿no? Tengo una reunión, tengo actividades tempranas en la oficina, he convocado ya a los empleados para otras situaciones, pero no es la misma situación. Entonces, todo esto nos lleva a cuestionarnos como sociedad, desde la academia, desde los medios, desde la propia familia, ¿no? Porque además, en torno a toda esta ausencia, hay que manifestar la ausencia de la mujer frente a el lenguaje, los términos también que utilizamos dentro de los medios de comunicación, y que de una u otra manera invisibilizan o invisibilizamos a la mujer o minimizamos a la mujer, ¿no? Conversaba con algún compañero periodista y él incluso tenía iras. A mí quizás ya no me causa tantas iras cuando una autoridad de la ciudad, por ejemplo, dentro del informativo se dirige a Gustavo como el ingeniero Cardoso y a mí se dirige como Rosanita. Y quizás porque me conoce de hace algún tiempo o por el afecto, pero esto es una constante, ¿no? O sea, es una constante. A mí nadie me dice la magíster Rosana frente al ingeniero Cardoso, ¿no? O sea, yo soy la Rosanita en el espacio de diálogo, y Gustavo es el ingeniero Cardoso. Entonces, bueno, creo que ya estoy pasándome el tiempo. Yo a veces hablo, es que Dieguito, dígame, nomás podemos cortar y luego más bien si hay preguntas, inquietudes, podríamos continuar. Perfecto, Rosana. Estás en el tiempo. Si quieres finalizar o quieres más bien después continuar con
¿Algún No, sí, comentario? sí, yo lo que quería en esta última parte era precisamente la construcción de lenguaje en los medios de comunicación y que está tan normalizado que no nos damos cuenta y que en esa forma de expresarnos cada día no nos damos cuenta. A mí muchas de las veces me pasa que yo hablo, digo algo y no lo reflexiono hasta que mi mamá, que es una de las personas más críticas que yo tengo, me dice, pero ¿cómo vas a decir de esa manera o cómo vas a pronunciar o referirte de esa manera respecto de lo que está ocurriendo frente a un caso de violencia, frente a un caso de vulneración de derechos, frente a un caso de violencia política, frente a un caso de discriminación que se da constantemente y diariamente, pero que a veces son tan, ¿cómo podría decir? Hay una línea tan delgada ahí frente a la normalización de la vida y de las expresiones que no nos damos cuenta y que es necesario reflexionar y profundizar sobre aquello, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro elemento sumamente importante porque más allá de contribuir a la visibilización de la mujer, podríamos estar también contribuyendo a normalizar ciertas prácticas o ciertos términos que podrían ser discriminatorios o que pueden llevarnos a minimizar a una mujer frente a la posición de un hombre en cualquier ámbito, ¿no? Sea en la academia, sea en el ámbito político, en los distintos espacios laborales, además, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro aspecto del cual no podemos prescindir, pero sobre todo debemos además tomar conciencia sobre lo que decimos y cómo nos expresamos y cómo nos referimos a la otra persona. Yo creo que, Dieguito, podríamos quedar ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Rosana. Creo que has abordado algunos temas que son bastante sugerentes y que después podemos abordarlos de nuevo, concluirlos. Esperemos a ver también qué nos dice la gente que está escuchando, que está viendo esto. Continuamos con la segunda participante, que en este caso es docente de la Universidad de la SUAY, Catalina González Cabrera. Ella es licenciada en Comunicación Social, máster en Periodismo Digital y en Comunicación y Marketing, doctora por la Universidad de Salamanca, lleva varios años investigando en las líneas de comunicación para la salud, persuasión narrativa y alfabetización mediática. Es docente de la Universidad de la SUAY, donde imparte materias de investigación y comunicación. El tema que abordará Catalina es comunicación para la salud y eduentretenimiento. Muchísimas gracias, Katy, por aceptar esta invitación. Te doy la palabra. Bueno, Dieguito, muchísimas gracias a ti por invitarme, ¿no? Y por dar un espacio a lo que es la academia y también divulgar un poco lo que estamos haciendo desde las trincheras de la investigación en la UDA para tratar de justamente mejorar la situación que acaba de describir Rosana de una manera increíble, súper bien, con todos los datos que nos has dicho, o sea, ha quedado descubierto, ¿no? Esa inequidad, esa desigualdad siempre presente en lo que es el género, ¿verdad? La poca participación de la mujer. Bueno, yo voy a compartirles una presentación PowerPoint que he hecho para irles contando lo que nosotros hacemos justo para tratar un poco medio de remediar, ¿no? Un poco de suavizar y de lograr, ¿no? Un cambio actitudinal en la gente a través de la comunicación y de la investigación. Yo les cuento así un poquito que comunicación para la salud, que es en el área en el que yo me especializo, es una disciplina de la comunicación realmente joven, ¿no? Fue en el año 75 en un congreso de la ICA, que es el congreso más grande de comunicadores del mundo, donde van ya los que yo llamo los POPE, los más importantes a divulgar sus resultados de investigaciones, se decidió que Health Communication sea una disciplina ya. Y es ahí donde va la gente a contar y a divulgar y a participar con otros colegas lo que se está haciendo en comunicación para la salud.
Yo siempre soy muy quisquillosa con los jóvenes, sobre todo los nuevos comunicadores, con mis estudiantes y con los colegas, sobre la importancia de la solvencia teórica, ¿no? El hablar como yo digo, el hablar con propiedad, el investigar y el dar evidencias empíricas, pero basadas en ya solvencia teórica, ¿no? Llevamos con investigadores de décadas que han investigado utilizando diferentes teorías como la de la agenda SETI, el framing, y dando estos resultados y cada vez haciendo mucho más fuertes sus hipótesis comprobadas y sus teorías de que existe lo que decía Rosana hace rato, ¿no? Esta desigualdad. Gracias a estas teorías nos podemos, a través del framing de la agenda SETI, sobre todo el framing en este caso, el poder criticar con esa solvencia teórica un titular como por ejemplo el que puso hace poco El Comercio con el femicidio de Nicole, que no sé si ustedes son seguidores de redes sociales a tope, pero bueno, fue en Twitter, Instagram, Facebook, toda la gente criticando, ¿no? El cómo pueden convertir una noticia para no expresar realmente lo que había sucedido, ¿verdad? Bueno, El Comercio después se retractó en las redes sociales y explicó que ellos siempre estaban en contra del femicidio, contra del machismo y todo eso, ¿vale? Y dentro de la comunicación para la salud hay algo muy interesante que no se ha manejado mucho en Ecuador, pero sí en Latinoamérica, que es el edu-entertainment. Justamente la educación y el entretenimiento es una nueva característica que se está investigando por su efectividad. ¿Qué quiere decir edu-entertainment? Es cuando nosotros utilizamos la diversión y el entretenimiento con los medios de comunicación, ya sea un cuento, una telenovela, una película, una serie de televisión, e incluimos mensajes preventivos. Pero estos mensajes preventivos son hechos porque llegas a estar de acuerdo con las productoras para que luego, a través de la investigación, se demuestren los resultados de estos cambios actitudinales o sobre todo de tratar de prevenir conductas de riesgo. Yo creo que a todos nos son súper conocidas estos fotogramas que son de series de televisión que hemos visto muchos de nosotros, ¿no? Friends, Mujeres Desesperadas, Sex and the City, han utilizado en algunos de sus episodios mensajes preventivos, como en el caso de Friends, para enseñar el uso correcto de los preservativos. En el caso de Mujeres Desesperadas, a Lynette Escavo, que le vemos ahí, ella tuvo un linfoma, y justamente la investigación obtuvo que, aquí pueden ver los papers que demuestran que todos estos resultados de este uso de las series de televisión demostraron, ¿no?, que la gente que seguía Mujeres Desesperadas y que sobre todo se identificaba y se enganchaba con el personaje de Lynette Escavo, una mujer muy fuerte, muy empoderada, cambió su conducta. ¿Cómo? Se incentivó, o sea, aumentó el conocimiento sobre el linfoma y las ganas de acudir a hacerse chequeos médicos. De esa forma, y como ustedes pueden ver, esta es una revista de las más duras en comunicación e investigación, que es la Journal of Communication, y logró publicar estos resultados, ¿no? Y que enseñándonos a todos que a través del cine, de la televisión, de las telenovelas, nosotros podemos lograr cambios en el comportamiento de la gente, pero cambios a mejor, cambios, ya les digo, ya sea incrementando los conocimientos o que la gente acuda más al médico o que, por ejemplo, se empodere más los movimientos que incentivan a que las mujeres también denuncien casos de violencia de género. Vale, también he puesto estos dos fotogramas. El uno es de, yo no sé si ustedes son seguidores de MTV, pero tienen una de sus producciones, es Madre a los 15, ¿no? Teen Mom, que se han hecho secuelas en diferentes países. Y también he puesto 13 Reasons Why, que trata sobre el suicidio adolescente. Bueno, en estos tipos de programas también a veces se ha dado el efecto rebote, ¿no? Que cuando nosotros queremos dar
digamos, queremos enseñar lo complicado que es ser madre adolescente, como es en este programa del MTV, se dio este efecto rebote provocando lo contrario, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado de cómo se construyen estos mensajes preventivos dentro de la narrativa, ¿verdad? Y se comprobó en estos estudios de Teen Mom que las chicas, en vez de querer prevenir tener un embarazo adolescente, incrementaban las ganas de ser madres adolescentes. ¿Por qué? Porque si ustedes googlean y buscan, las chicas que han salido en Teen Mom ahora son influencers, son chicas famosas, entonces claro, se empezó a mezclar esta idea de glamour, por eso hay que tener muchísimo ese tino y ese cuidado de cómo utilizamos a los medios de comunicación, sobre todo a las series, al entretenimiento, para dar el mensaje preciso, preventivo y sin caer en banalidades. Y entre esas razones del porqué de la historia de esta chica que se suicida, pues sucedió igual, ¿no? Incrementaron los números de las estadísticas de chicos que habían intentado suicidarse o de gente que buscando páginas para ver cómo hacerlo. Y yo no sé si ustedes siguen esta serie de Netflix, pero al inicio ponen una aclaratoria de que la serie está hecha para prevenir el suicidio y que si tienes algún problema, y lo dicen los personajes, ¿no? Los adolescentes que trabajan en la serie, trata de comunicarte con nosotros o a tales números y tal, se les da ese tipo de información. Eso es lo que se hace en educación y en entretenimiento, ¿no? Los profesionales de la salud trabajan con los guionistas, con las productoras para crear historias y que nos ayuden a ese objetivo de lograr este cambio actitudinal. Les voy a mostrar este video cortito. Bueno, son 2 videos. Es de la serie Grey's Anatomy, Anatomía de Grey, ¿vale? Es súper importante verlo. Les comento que voy a estar comentando cosas chiquitas dentro del video, más que nada por la premura del tiempo. Dura poco, pero hay algunos detalles que quisiera que tomen en consideración. Lo que la médico le dice, bueno, como solo está cortado el video, les pongo un poquito, les cuento un poquito lo que pasó. Esta chica fue violada en un bar, ella es casada, pero se había enfadado con el marido, llega al bar, se pone a coquetear con un chico y claro, el típico, estaba borracha, empezó a coquetear y claro, le viola. Y ella, con el sentimiento de culpabilidad, aparte casada, no quería denunciar y no quería que le hagan el kit. El kit este es el examen que te hacen completo de todo el cuerpo para poder plantear la denuncia. Y cómo convirtieron en esta serie a través de la narrativa, de cómo contar la historia con sus personajes, la música, el toque de realismo y el disfrute también. ¿Por qué? Porque uno está enganchado con las series, uno se engancha con los personajes. Entonces todo lo que nos da de rico los medios, como en este caso la televisión con estas series, hizo que las mujeres, claro, se comprobó que estuvieron mucho más empáticas con la chica que había sido violada. Aparte también aumentó las ganas de denunciar, ¿no? El perder el miedo y también el dejar de pensar que uno tiene la culpa siempre. ¿Por qué? Porque se ha ido al bar, porque ha bebido y tal. Les muestro y luego vemos el otro chico. Not in the way that you were hurt, but he hit me. He hurt me for years, and I was so terrified and so convinced that no one would believe me, and I was so alone. I never had the chance or the choice to hold him responsible. I can't imagine how you are feeling right now. I can't. But one day, you might feel differently. You might want justice, and I want you to have everything you need to do that. Ella le cuenta su historia para convencerle a la chica de que es importante que se haga el kit para poder denunciar el momento que ella esté preparada de hacerlo. My husband, he can never know. He won't have to. Do it. Just do the damn kit. Okay. Listen, there you go. There you go. Hold me. Are you ready? You have to say it. It's the law. You say yes, we go to the next step. You say no at any time, we stop.
Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Vale, como vemos, es justamente el mensaje del perder el miedo, ¿no? A practicarse el kit y con el hecho y el objetivo de que pueda denunciarlo cuando ella esté presente. Y la parte que mejor ha funcionado es esta parte, sobre todo ahora que lo vamos a ver, que vean lo importante del yo sí te creo, de los movimientos del no estás sola, representado en en este cortito. Dr. Karev asked us to all stand here. Do we know why? Just that a patient needs us. Claro, la paciente She nos needs all of us. necesita a todas y todas Okay. las mujeres del hospital, bueno, los que siguen la serie sabrán que es el hospital de Ciare, realizan un pasillo, ¿no? Para mostrar justamente eso, el no estás sola, no eres la única, Are you ready? y eso, o sea, ¿qué incrementa? El empoderamiento, incrementa sobre todo la empatía, ¿no? La comprensión, el respeto. Watching you go. Yes. It's like no other pain. Ella camina al quirófano porque aparte quedó un poco mal, entonces le tienen que hacer una operación de emergencia y es importante. To love someone so much, to have no control. You said I wanna see the world, and I said go. I think I'm lost without you. Strangers rushing past, just trying to get home. You were the only safe haven I've known. It's me, it falls me, feel like I can't breathe. And no. Bueno, es así que como nosotros con las series de televisión tratamos de eso, ¿no? De a través de esa linda música, de los personajes a los cuales ya estamos enganchados, identificados, les queremos, somos empáticos con ellos, logramos esos cambios actitudinales. Como en ese caso, el no estás sola, puedes denunciar, no tengas miedo al kit, no tengas miedo de contarle a tu marido, te vamos a respetar y todos esos mensajes que son importantes. Les voy a contar lo que nosotros estamos haciendo ahora aquí en nuestro país, en Ecuador. Un grupo multidisciplinario de la UDA hemos participado en una campaña que se llama Sumar Juntos, que es para tratar de prevenir el COVID-19, ¿vale? Hemos utilizado justamente lo que es la persuasión narrativa y el uso de testimonios, de historias, como las que acabamos de ver, ¿no? De la chica que ha sido violentada en un bar. En este caso, nosotros utilizamos las historias de un barrio popular de Guayaquil, tratamos de que sea de la costa, tuvimos que entrevistar a mucha gente para crear estas historias, ¿no? Son gente de un barrio con la vecina, el veci,
toda la familia, cómo se cuida, cómo previene cuando la madre cae enferma, cómo se ayudan en el barrio, cómo le escuchan al médico. Se crearon varias historias para tratar de justamente eso, ¿no? Cambiar esa conducta de riesgo de no usar mascarilla, de no usar el alcohol, de no lavarse las manos y tal. Y se incrementó y se reforzaron las medidas preventivas. También estamos realizando otro proyecto, este es para prevenir el abuso sexual infantil, sobre todo incrementando la intención de pedir ayuda. Es un proyecto un poco complejo porque nuestro público es niños de hasta 9 años. Son niños chiquitos que están aprendiendo a leer, es un cuento que se está haciendo, como le ven, tanto el de la derecha y el de la izquierda, es la misma historia, pero como nosotros hacemos investigación experimental, lo que queremos comprobar es si los personajes más realistas versus los personajes más ficticios, quién de ellos es más efectivo para incrementar su intención de pedir ayuda y para reforzar lo que han aprendido de la importancia de contar con adultos que les ayuden, de pedir, de contar lo que les esté sucediendo. Y es complejo, ¿no? Como les decía, hemos hecho cursos de capacitación en la coordinación de educación para seguir los protocolos de si en el caso se detecta al hacer esta investigación algún tipo de abuso, cómo tenemos que actuar. Y es lindo, ¿no? Esto, porque desde la comunicación nos sentimos súper útiles. Lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Construir mensajes, construir en este caso cuentos, que se ha trabajado con un grupo súper chévere, ¿no? De gente preocupada por esta situación, aparte de eso, gente que tiene mucha experiencia en la literatura, entonces han ido creando los personajes. La idea es, además de sacar el cuento que ya se está haciendo, es luego jugar con títeres, dar otro tipo de intervenciones con los niños y ver cómo incrementamos la intención de pedir ayuda, cómo aumenta esa prevención, ¿no? de violencia sexual. Otro proyecto que hemos hecho es de prevención del embarazo adolescente. También hemos, como hago investigación experimental, se vio que era más efectivo si hablar directamente hacia la cámara y contar el testimonio de lo que les ha sucedido versus lo que se llama el formato narrativo dialógico, que es el típico, el normal, el que vemos en la televisión, el que vemos en nuestras series, en el que casi hablamos todos. Pero resultó mucho más efectivo el formato narrativo testimonial, por eso nosotros creemos mucho en el testimonio y tratamos de construir mensajes, campañas preventivas que utilicen el contar historias, no es storytelling en lo digital, que es el de frente a la cámara, el decir, esto me ha pasado, yo hice esto y esto mejoró y esto podemos hacer. Eso es lo que hacemos en investigación. He puesto solo una diapositiva de los modelos que son complejos, no quiero asustar a nadie, pero bueno, lo que más o menos trabajamos en mi grupo de investigación son este tipo de modelos. Probar esas variables de resultado a través de una estadística fuerte, potente y de un alcance investigativo que es el explicativo, el que utiliza la experimentación para probar que las cosas cómo funcionan, qué tanto funcionan y qué hace que funcione más, qué personaje, qué tipo de personaje, qué tipo de mensaje, qué tipo de historia, ¿vale? Y eso es lo que nosotros trabajamos. Les pongo al final nuestros datos, formo parte también del Observatorio de Contenidos Audiovisuales, somos un grupo de investigación de España, que si ustedes entran y nos buscan en Facebook o nos buscan ahí en la web, van a encontrar todo lo que se hace en Edu Entertainment, todo lo que se hace en persuasión narrativa para tratar de justamente tratar temas de comunicación para la salud y también de problemas sociales como violencia de género, migración, también problemas como es la xenofobia, pueden encontrar en nuestros estudios ahí. Eso es todo, mi Dieguito. Muchísimas gracias, Catalina, por tu interesante presentación. Me parece además que le da un toque académico y además aplicado de aplicación de estos conocimientos, estos comentarios que se han estado haciendo a la realidad. Además, me parece súper interesante esto de cruzarlo con programas de televisión, es decir, con algo popular, algo que llega a la gente. La verdad es que ahí me deja con algunas dudas, porque me parece
en especial en el hospital, parece tan interesante y luego lo comparo con los programas de televisión que tenemos por acá y digo, ahí tenemos tanto trabajo por hacer, ¿no? Y creo que a nivel social también. Muchas gracias, Katy. Seguro también luego comentaremos un poco más sobre eso. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra tercera y última participante y que además estoy muy agradecido de que esté participando hoy en este espacio y es Luna Piedra Viteri. Luna Piedra Viteri pertenece a la cuarta generación de periodistas en Cuenca. Actualmente está cursando una maestría en periodismo en la Universidad de Barcelona. Es licenciada en comunicación y publicidad por la Universidad de la SUAY. Tuvo un programa de cultura y música en la radio La Voz de Tomebamba, 102.1 FM durante 4 años. Lleva trabajando desde 2018 en el noticiero de las mañanas de la misma radio emisora. Le interesa el periodismo porque le abre la oportunidad de hacer que los problemas sociales se visualicen a través de la palabra. El tema que abordará Luna hoy es la importancia de utilizar las palabras correctas. Muchas gracias, Luna. Te doy la palabra. Muchas gracias, Diego. También a Katy y a Rosana por tan lindas sus exposiciones y lo que han dicho. Quiero compartirles mi pantalla. Voy a ver si sale bien. Es la primera vez que hago esto, así que seamos pacientes. Ahí está bien, ¿no? Bueno, y gracias a todos los que están en el Facebook Live. Yo he elegido un tema que a mí personalmente me ha estado rondando la cabeza estos días, entonces, ¿por qué no compartirlo con más gente? Cuando Diego me invitó dije, bueno, este es el tema. Ahora estamos ya en 2020 y, bueno, hablando desde una persona que trabaja en un medio de comunicación, y no solo eso, que he sido comunicadora, he estado a cargo de páginas, y hablando también a las personas que desempeñan estos trabajos, que están en publicidad, me parece importantísimo que hacer hincapié en esto de la importancia de usar las palabras correctas. Entonces, bueno, no sé por qué no se cambia, ya. Empezamos con esto, es así como que a nosotros, a los de mi edad, nos dicen que somos la generación de cristal, porque de todo nos ofendemos, que no hay como decirles nada, que no sé qué. Y bueno, tal vez sí, llega a un punto en el que puede ser exagerado, pero si bien puede ser exagerado, hay mucho de realidad detrás de eso, y eso es que nosotros somos un poco más sensibles al peso que pueden tener las palabras. Y bueno, no solo nosotros, sino muchas otras personas también se han dado cuenta ya de eso, pero en el Internet, como todos tenemos acceso al Internet, podemos encontrarnos con cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso también tengo de los millennials, por eso nos dicen la generación de cristal, que estamos así como, ¿en qué momento nos rompen el cristal, no? El ejemplo que tengo yo para este tema es uno que me llamó la atención, pasó el pasado 30 de julio, hace un momento Katy también lo compartió. Esta es una violación que se dio en Quito en 2018 y que compartieron a través del comercio. Me permito compartir este ejemplo del comercio con mucho respeto también a este medio y bueno, irles explicando más o menos lo que pasó. Y la palabra que utilizaron ellos es que Nicole murió en una violación grupal en Quito. Y bueno, ella no murió, a ella le mataron. Y no solo eso, eso fue un femicidio. Entonces, yo sin la necesidad de ver las respuestas de los grupos, tuve esa reacción en mi cabeza y dije, no, ella no murió, a ella le mataron. Y qué mal que un medio tan conocido, tan consumido, siga utilizando este tipo de palabras. Entonces, bueno, luego empezaron a aparecer este tipo de publicaciones que en verdad incluso le atacaban bastante al medio. Son publicaciones públicas, desde Facebook, las de recortado, y podemos ver que la gente incluso se dio el tiempo de corregir la imagen y explicaron un poco mejor lo que había pasado. ¿Por qué volvió la noticia? Porque el 29 de julio fue la audiencia en la que 7 personas fueron procesadas a cargo de esta situación. Entonces, también aparecía esta imagen en todas partes. Y sí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención que el medio utilice la palabra. Así que ellos tuvieron que responder, ¿no? Lo hicieron después del tweet que habían compartido en ese momento. Entonces mencionaron, por ejemplo, el caso de Marta, de Evelyn, y dijo, bueno,
dijeron, bueno, nosotros estuvimos en estos casos, tratamos como femicidio, al que fue tratado como deceso natural de Carolina, y bueno, explicaron un poco que ellos tampoco es que se han mantenido en una posición tibia, que era lo que la gente estaba quejándose, y asumieron la responsabilidad aceptando las críticas y rechazando la violencia machista, y utilizaron el mismo hashtag que la gente había utilizado, que era la mataron. Entonces compartieron, y luego leyendo la noticia yo me pude dar cuenta de que ellos pusieron Nicole murió porque es lo que la fiscalía dijo. Entonces ellos literalmente copiaron lo que la fiscalía dijo y pusieron Nicole murió. Entonces es un error de edición, yo no sé, pero pienso que ya en esta época los medios ya no podemos, y no solo los medios, periodistas, ya no podemos permitirnos no saber que es importantísimo llevar un lenguaje que vaya directo al grano y que sea tan respetuoso con la víctima, que sea tan respetuoso con su familia. Entonces, bueno, eso en el caso del comercio. También quiero compartirles un caso que pasó bastante personal. Trabajo yo en La Voz del Tomebamba, y también estoy a cargo un poco de la página, y hubo no está aquí la fotografía, preferí no compartirla, pero era una noticia en la cual hubo un robo, y de ese robo les detuvieron, y una de las detenidas salía de espaldas en la fotografía, y bueno, se veía ahí su cuerpo, y estas fueron las respuestas de las personas en Facebook. Después alguien, que yo no compartí su nombre, simplemente le borré su nombre, una chica, puso este tweet mencionando a Radio La Voz del Tomebamba y a Quejas Cuenca, y diciendo que bueno, que cómo puede ser que se permita que en la comunidad de La Voz del Tomebamba se hagan estos comentarios. La verdad es que yo me estaba despertando aquí en el horario de España, era la madrugada ya. Dije, bueno, este rato voy a borrar estos comentarios, porque la verdad es que me parece algo inadmisible, y bueno, ahí es que le respondí a ella, ¿no? Dije, bueno, me parece horrible, como parte del equipo oculté ya los comentarios, que eran cientos, y era, ay, pero que veas esto, que no sé qué, así como muy sexistas, y la verdad es que le quise explicar a ella, y pasó eso, que no nos dimos cuenta. Tenemos un equipo de 5 personas más o menos que estamos revisando todo el tiempo los posts, y la verdad es que se nos fue de las manos, porque tenemos políticas bastante fuertes con respecto al irrespeto. Entonces, lo bueno de lo que pasó es que después nosotros tuvimos una reunión en la cual pudimos conversar de esto, incluso del caso de Nicole, y nos pusimos todos de acuerdo en que incluso nos vamos a poner un poco más duros con esto. Entonces, ahora en el medio se ha decidido que no se aceptan para nada, por ejemplo, mensajes machistas, sexistas, son en ese momento eliminados, pero así fulminados. Y yo pongo el ejemplo propio para decir que pienso que todos los medios, que todas las páginas, que todos nosotros deberíamos empezar a pensar un poco más en las palabras que utilizamos. Y no solo me voy a referir a lo que pasa con el feminismo y todo eso, sino a todos los grupos minoritarios. Y es que cada grupo minoritario tiene un manual de lenguaje, y es muy fácil de encontrar. Además, los manuales de lenguaje solo se busca en Google, manuales de lenguaje de tal tema, y bueno, ahí te aparecen todos estos temas. Entonces, sobre todo las personas que tienen menos oportunidades, que tal vez han sufrido discriminación, merecen que los medios, también las publicidades y páginas, utilicemos las palabras más amigables, las palabras que mejor se sepan comprender, para, para así hacer sentir a estas personas incluidas. Así que bueno, eso era lo que les quería dejar, y recomendarles a todos que empiecen a utilizar estos manuales de lenguaje que me parecen espectaculares. Este es el ejemplo del manual de lenguaje sexista, y eso es lo que aparece cuando uno los busca. Aparecen términos y sus significados. Y nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con estos términos, porque sobre todo si estamos a cargo de una comunidad, vamos a poder caer en errores, y la verdad es que la gente ya no es tolerante a eso. No es que somos una generación de cristales, es que somos tal vez un poquito más respetuosos. Y bueno, y me despido con este meme que de hecho lo vi ayer por casualidad.
Y bueno, la verdad es que sí somos un poco ofendibles, pero también somos muchísimo más respetuosos y también para nosotros van las noticias. Así que, bueno, ese es el tema y quiero concluir con algo que me repitieron muchísimo mis profesores aquí en Barcelona este año, que decían siempre, las palabras pesan como losa. Así que bueno, con eso quiero dejarles con esta frase que a mí todo el tiempo me está rondando la cabeza, en todo lo que escribo, en todo lo que hago. Y la verdad es que tenemos que empezar a ser más responsables de lo que compartimos en el Internet y ser más empáticos a través del lenguaje es una forma de también de ser más respetuosos. Y bueno, muchas gracias. Ahora voy a volver acá. Muchas gracias, Sí, Luna. no sé cómo volver. Ya, gracias. Muchas gracias, Luna, por tu participación. Es además también muy interesante. Yo creo que además las tres participantes han abordado desde diferentes ópticas una sola problemática y eso le vuelve mucho más interesante. Además, esto de abordar sobre estos comentarios sobre la generación de cristal y demás me parecen muy adecuados ahora porque sí se da precisamente como para conversar sobre eso. Ahora le doy la palabra a Priscila para que nos comente qué hay en las redes sociales sobre nuestro conversatorio. Gracias, Priscila. Gracias, Diego. Gracias, Rosana, Katy y Luna, por sus excelentes ponencias. Realmente es para nosotros un honor como Universidad de la SOAC poder contar con ustedes, con su presencia en esta tarde. En redes sociales tenemos, bueno, excelentes comentarios de felicitaciones hacia nuestros ponentes. Mónica nos dice, saludos desde Loja, un gusto escuchar a este grupo de mujeres comunicadoras. Tenemos otro comentario que nos dice Javier Merino, queda muchísimo trabajo por hacer en torno a la igualdad de la mujer en las instituciones, medios de comunicación y puestos de liderazgo. Mari González nos dice, y eso que no se han incorporado editoras de género. Nos dice Javi Merino, grande la magíster Rosana. De igual manera nos dicen, bueno, tenemos una pregunta, Rosana, para usted por parte de Javier Palacios. Nos dice, me parece que hay un aspecto biológico-cultural presente en el ser humano que hace que los hombres o las mujeres tomemos actitudes en la forma de verbalizar el trato entre géneros. ¿Qué opinión tiene Rosana, porque no sé cuál es su título profesional, acerca de este criterio que expongo? Adelante, Rosana, si nos puede ayudar. Javier, bueno, pienso que la cultura en sí mismo no es biológica. Creo que todos los comportamientos son aprendidos y son una consecuencia de las prácticas y las relaciones sociales. A mí me parece que, respecto un poco a lo que hablaba hace un momento, esta forma de tratar del hombre hacia la mujer es un aspecto aprendido. Y muchas de las veces, incluso yo sí estoy convencida que mucho de ese trato no tiene una intención de descalificar o de minimizar, aunque ya en la realidad eso ocurra frente a alguna situación o alguna posición. Y creo que esta forma de trato sí es cultural, ¿no? Yo mismo hace un momento le dije a Dieguito, porque quizás somos de esa cultura afectuosa, cariñosa, del acercamiento, del cariño, y quizás no con esa intención de minimizar su condición como profesional. Creo que sí es cultural este tema, ¿no? Pero creo también que es un tema que hay que trabajarlo, que hay que cambiarlo, que hay que pensarlo, que hay que modificarlo. Luna, con muchísima propiedad, habló de los términos y de la forma de expresarnos a través de los medios de comunicación. Inconscientemente lo estamos haciendo. Y uno de los temas que a mí siempre me preocupa, aunque también me divierto mucho, son los memes. Yo creo que el humor tiene que tener cierto grado de inteligencia, ¿no? Porque debe ser el humor, debe ser como los programas que decía Katy, ¿no? Debe ser contestatario, debe llevarnos a la crítica, debe llevarnos a la reflexión. Caso contrario, lo que hacemos a través del chiste, de la broma, del meme, es normalizar la discriminación, normalizar la homofobia, normalizar la violencia, normalizar el machismo. Entonces, a mí me parece
que hay que repensar estos temas, hay que sentarnos a veces un ratito previo a escribir lo que vamos a decir o hacer una respuesta, muchas de las veces visceral en redes sociales. Creo que a veces sí debemos tomarnos el tiempo y enfrentar esta inmediatez de las redes sociales. Los ritmos, sin duda, entre un medio de comunicación tradicional es distinto a las redes sociales e incluso las responsabilidades son distintas de un medio de comunicación que tiene una serie de regulaciones y una serie de normas a las cuales debes responder, leyes a las cuales debes responder frente a lo que puedes o no hacer en redes sociales. Y ahí ya no está la ley de por medio, está la ética, está la conciencia, está lo que podemos aportar desde nuestros espacios, desde los espacios más chiquitos que debemos empezar a pensar en estos cambios como una opción de vida, desde nuestro círculo más íntimo, el familiar, el grupo de amigos. Si no cambiamos ahí, difícilmente vamos a cambiar hacia afuera. Entonces debemos asumir la necesidad de un cambio, debemos tener conciencia de que realmente necesitamos un cambio, aunque muchas de las veces no hagamos estas cosas de manera de mala fe, digamos así, ¿no? Pero está presente y tiene una implicación y tiene una consecuencia. Entonces, me parece que todos los comportamientos y la cultura en sí mismo es aprendida y tiene todas las posibilidades de cambiar y de mejorar. Muchísimas gracias, Rosana, por su respuesta y gracias, Javier, por su pregunta. Tania Abad nos dice también en Facebook, grandes profesionales, comunicadoras, Katy González y Rosana Encalada. Mónica Avendaño nos dice muy interesante la exposición de Rosana Encalada y la de Katy González, súper. Francisco Ampuero nos dice un saludo cariñoso a estas excelentes profesionales, grandes comunicadoras y buenas amigas. Entiendo que Rosana no está pidiendo que la traten con los títulos profesionales, ya que eso demuestra baja autoestima personal, sino que en un espacio entre iguales refieren al hombre en una posición de superioridad y respeto atado al título y a la mujer como la niñita, la figura para dulcificar el ambiente. Eso también es incorrecto. A los dos por el título o mejor a los dos por el nombre. Tenemos una pregunta más para Rosana por parte de May González que nos dice ¿qué opinan de la falta de editoras de género en los medios de comunicación? Rosana, si nos puede ayudar. Bueno, yo creo que ausencias hay muchas, desde la presencia en sí mismo de mujeres, como había dicho en mi intervención, en la actividad periodística y en los distintos oficios de la comunicación, que hoy por hoy son muchos, ¿no? Ya no es solamente el periodismo o las relaciones públicas o la comunicación organizacional, pero yo creo que ese sería un elemento que podría contribuir de forma muy, muy importante a cambiar estos ejercicios o estos ejemplos que tanto Katy como Luna nos mostraron, ¿no? De cómo mostramos la violencia, de cómo exponemos la discriminación, cómo exponemos el racismo, la homofobia a través de nuestros titulares, a través de nuestros textos, ¿no? Yo creo que este aporte de poder contar con personas que se hayan especializado, con personas que sean expertas en la materia, indiscutiblemente sería un aporte muy, muy valioso en los medios de comunicación. Yo creo que sin embargo, más allá de este aporte que sería necesarísimo, creo que también debería ser una obligación de cada uno de nosotros, de quienes estamos detrás de un micrófono, de quienes estamos detrás de una nota periodística en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Ya sea a través de redes sociales, a través de la televisión o a través de la radio, instruirnos un poquito más, ¿no? Tendríamos que tener constantemente esa curiosidad, más que esa curiosidad, esa necesidad de que en nuestras manos está el poder contribuir a un cambio. No vamos a hacer el cambio de un día para el otro, ni somos tampoco los comunicadores los únicos responsables, pero sí creo que tenemos la posibilidad de contribuir enormemente con la transformación social, que es la que necesitamos, ¿no? Que es la que estamos además todavía esperando y que es en la que debemos encaminarnos y construir.
Le agradezco muchísimo, Rosana, por su respuesta. Continuamos con los comentarios que nos plantean en Facebook. Gustavo Andrés Illescas nos dice, excelente intervención, Luna Piedra. Belén Valdés, Apolo nos dice, Katy González, me encantó su presentación, al estar disfrutando de un contenido que elegí para entretenerme, estoy mucho más dispuesta a aceptar un mensaje. Javi Merino nos dice, gracias por sus respuestas. Continuamos con una pregunta que tenemos para Katy González, que nos plantean en las redes sociales, nos dicen lo siguiente. Si me esperan un momentito, nos dicen lo siguiente. Los programas de televisión son muy poco educativos. ¿Cree que es necesario que intervenga la ley para obligar a los medios a que tengan programas mejores? Katy, si nos puede ayudar. Bueno, sí, es más, nuestra ley lo pide, ¿no? Los programas educativos. Pero lo simpático es en públicos difíciles, como son la gente que tiene un nivel socioeconómico bajo o poblaciones de miembros de exclusión social, es importante entrar con mensajes que les entretienen, con cosas entretenidas. Y eso ya se ha demostrado en diferentes países, en la India, en el África, ya se manejan programas de edu entertainment, ¿no? Que la gente lo ve, disfruta y se queda con su mensaje educativo. ¿Por qué? Porque son públicos complicados, son públicos distintos. Los países que estamos en vías de desarrollo, pues necesitamos otra televisión. Es verdad que tenemos un montón de televisión basura, la mayoría del Ecuador sigue viendo televisión nacional, pero sí, sería importante eso, que los gobiernos, las políticas públicas traten de incentivar, ¿no?, la creación de programas que pueden ser entretenidos y que tengan mensajes preventivos, que intenten mejorar estas actitudes en contra, como lo estaba comentando antes, de la xenofobia, actitudes también preventivas, aumentar esa percepción de riesgo de un embarazo no deseado, incrementar la intención de pedir ayuda en casos de víctimas de violencia de género. Sería súper lindo, ¿no?, que estos cambios se den. Nosotros lo que hacemos es crear material propio, en lo que hacemos dentro de la Universidad de la SUAY en mi grupo de investigación. Hace poco crearon unos estudiantes que están haciendo una tesis súper simpática, una página web del COVID con las historias y los testimonios de la gente que está en primera línea, ¿no? Un médico, un paciente de COVID, una bombera, el farmacéutico, y fue súper interesante ver cómo la gente porque era justo para prevenir, ¿no?, incrementar las conductas preventivas, como la gente aumentaba la intención, eso de cuidarse, ¿no?, de no dejar que su familia salga, de tratar de protegerse del distanciamiento social, del uso de la mascarilla, lavado de manos y tal. Entonces, todas estas cosas lo estamos haciendo poquito a poquito. ¿Para qué? Para que cuando se divulgue lo que hacemos en investigación, los políticos y la gente que tiene las decisiones se den cuenta que lo que está basado en evidencia y se ha mostrado con efectividad en estas investigaciones, les den espacios, ¿no? Es complicado. Ya les digo, hay países como Colombia, México, que sí tienen programas de edu entertainment, hasta telenovelas que intentan provocar estos cambios actitudinales. Y lo lindo sería medir el cómo estaba la gente antes de ver estos programas y cómo termina después de ver estos programas, como se han hecho en otros países, con estas series de televisión que les he comentado y les he contado, se ha hecho así, ¿no? Mire, ahora tiene todo este tiempo para verse toda esta temporada y luego paga aplicar el post-test y ver la efectividad, porque yo creo que eso, la evidencia es otra cosa, ¿no? Lo estamos viendo ahora más que nunca, que la evidencia científica, el hallazgo empírico, es lo que lo da solvencia, ¿no? Y lo que hace creíble a la información, a los datos, a que algo se ha tomado en cuenta. Muchísimas gracias, Katy, por su respuesta y excelente reflexión. Tenemos una pregunta por parte de Francisco Ampuero que nos dice, ¿qué opinan Katy y Luna sobre la forma en que se corrige cuando nos expresamos mal en temas, por ejemplo, de género, con base en nuestros aspectos culturales patriarcales en que nos hemos educado? ¿Se debería educar sin agresividad, pero también sin condescendencia? Es de cristal cualquier persona, de cualquier generación que se ofende. Quiere educar con sangre, agrede cuando pueden haber otras formas. Katy, si nos puede ayudar primero usted y después Luna.
Bueno, es un poco complicado y es más con el Panchito Ampuero, Panchito, compartimos despacho, o sea, compartimos la oficina y siempre estamos peleando por estos temas, ¿no? Porque es que realmente nos hemos criado, hemos crecido con un lenguaje que no ha sido para nada inclusivo, ¿no? Y un lenguaje súper machista, los roles de género súper marcados. Y sí, a veces es como que hay una parte de ti que dice, creo que estamos exagerando. O sea, ya no seamos, no vayamos tan lejos, ¿no? El otro día mi hijo, que ya es mayor, me decía, mami, ahora es un problema ser heterosexual, blanco y tal, dice, porque como que todo nos llueve en contra. Y le digo, no, lo que pasa es que ahora es que se está notando el cambio, ¿no? Vean ustedes lo que acaba de pasar con lo de la caja de Pandora, ¿no? El romper esos espacios de miedo y que empiece ya a pelearse cosas que han parecido que no pasaba nada, ¿no? Yo soy de, ya ven, de los años 70, cuando era hasta penalizado el homosexualismo aquí en el Ecuador. Entonces ha cambiado mucho la cosa, pero todavía nos queda entero por hacer. Tenemos un lenguaje súper, súper machista y lo digo yo como madre. A veces me pasa, ¿no? Que ustedes escuchen a los jóvenes, yo como profe de la U, a veces me he hecho la bronca a mis estudiantes porque utilizan ya estás hecha la loca al compañero, ¿no? Como si el loca, el femenino, sería el insulto y es, o sea, todo el tiempo peleando y discutiendo esto que ha sido súper normalizado cuando no está bien, o sea, no está bien, pero yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Tengo a mi hijo, al más pequeño, que él sí nota un poco más estos micromachismos y me dice, no, es que esto está, yo creo que debemos de tener mucha fe en ellos, ¿no? En esta generación que se nos viene, que sí, que parecemos más de cristal y que nos ofende, pero es bueno que nos ofenda, porque no podemos normalizar este tipo de cosas, ¿no? Que hemos dejado pasar años, acuérdense usted todos los chistes y los que somos de estas décadas anteriores, de el oír a los mismos profesores, a los compañeros todo el tiempo hablando mal de las mujeres, acuérdense, la mujer que bebía, la mujer que fumaba era la loca, pobre la que tenía el condón en la mochila, pues ya era barche o loca, ya tal, y las cosas aún se mantienen, ¿no? Imagínense todo lo que ha ido cambiando y ahora ya les oyes a las chicas el, bueno, oye, no es malo cuidarse, no, ya van las cosas cambiando. Yo tengo fe de que esto que va a normalizarse el cuidar, ¿no? Como en otros países del primer mundo que se penalizan, ¿no? Al piropo. Dicen, ay, no, que exagera, entonces ya no hay como decir nada. ¿Y quién te ha dado permiso para que digas algo que puede incomodar, ¿no? Entonces esas cosas sí, yo creo que vamos a ir a mejor. Sí, Gracias, querida Katy. Adelante, Luna, gracias. sí, como dice Katy, casi que añadiendo lo que dice Katy, yo pienso que no es una lucha de unos contra otros, aún así parece que fuera una lucha de los que hablan súper, pongamos el ejemplo del machismo, versus los que quieren acabar con eso. Yo no lo veo como una lucha, sino como algo en donde se debe volver a educar. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por mí mismo. ¿Y cómo lo hago? Yo aprendiendo ese lenguaje más respetuoso. Y yo como mujer, cuando veo que alguien está intentando romper mis límites con algún machismo o algo, le hago notar. Es que es eso. Y si es que en mi presencia tal vez está hablando de una mujer que la zorra, que la no sé qué, yo tengo que decir, bueno, perdóname, pero en mi presencia no puedes hablar mal de mujeres. Entonces, esa forma es tal vez un poco más amigable que ponerse a pelear y que no sé qué, porque luego, ¿qué pasa? Que les asustamos también a las personas y llegan a pensar que utilizar un mensaje más amigable es malo. Y no es así, más bien explicarles un poco y decir, bueno, sabes que esta palabra se ha estado usando hasta ahora así como por ejemplo la palabra mande, que es de mandar, es como dame una orden, decir mande, y yo no me había dado cuenta hasta que alguien me explicó. Entonces, si es que nosotros nos ponemos a explicar los términos de una manera súper amigable, no desde una perspectiva como radical, terminaremos sembrando semillas en la gente que hace estas cosas inconscientemente. La verdad es que no se dan cuenta. Es como que nacieron en esta sociedad, en esta cultura, con este chip, hasta que alguien dice, oye, ¿sabes qué? El uso de esta palabra es así. Y uno dice, wow. Entonces también en los medios de comunicación se puede tomar eso a nuestro favor y empezar a utilizar estos nuevos tipos de lenguaje.
tampoco queriendo agredir a una persona, pero si es que una persona se siente mal porque le corregimos amigablemente, bueno, pues que se sienta mal, ¿no? Muchísimas gracias, Luna. Creo que eso es lo importante, como bien mencionas, ir sembrando semillas en la gente. Tenemos un comentario por parte de Tania Abad que nos dice la importancia de educar a la sociedad, niñez, juventud en el análisis de productos audiovisuales. Excelente intervención, Katy. Tenemos una pregunta por parte de Javier Palacios para Luna. Nos dice, Luna, si las palabras pesan como losa, ¿la responsabilidad de cargar el peso de las mismas es de quien emite estas palabras o de quien las recibe? ¿Cómo tomar eso? Yo creo que es de quien las emite. Como alguien que es periodista, la verdad es que tengo siento a veces un poco de miedo cuando estoy escribiendo, porque ¿qué pasa si yo doy un dato que no está verificado, ya yéndome hasta por allá? ¿Qué pasa si es que malinterpreté eso que me dijo mi entrevistado? También es un problema. Las palabras pesan como losa, porque luego se puede tener incluso represalias a nivel de las leyes y todo esto. Hemos visto varios casos de periodistas que les dejan en el piso, a veces por publicar algo mal o cosas así. Entonces, obviamente, las palabras pesan como losa, sobre todo para quien las emite. El que las recibe también le pueden pesar las palabras, pero además es la suerte del que las recibe, que puede decidir cambiar su opinión con respecto a eso. Es decir, si a mí me dicen algo ofensivo, yo puedo tomarlo desde mi perspectiva y decir, bueno, tal vez esta persona piensa esto de mí y no sentirme tan mal. Pero el que las dice carga absoluta y total responsabilidad, porque en la mente tenemos todos estos pensamientos y yo me incluyo entre las personas que a veces tienen un pensamiento malísimo, o sea, es que se me sale así la bruja de dentro y digo, ¿de dónde salió eso? En serio, qué mala. Pero yo no estoy diciendo eso, porque el momento en el que yo lo convertí en una palabra hablada o en una palabra escrita, en ese momento eso es mío y es mi responsabilidad, es como tener un hijo. Muchísimas gracias, Luna. Gracias, Katy, Rosana y Luna, por sus valiosísimas respuestas. Como les mencioné hace un momento, es realmente un honor para nosotros contar con mujeres tan valiosas y valientes, como mencionó Rosana en un inicio. Para cerrar este evento, doy nuevamente la palabra a Diego Jadán, coordinador de la cátedra. Adelante, Diego. Muchas gracias, Priscila, por la ayuda, la conducción, por hacer este vínculo con los comentarios y preguntas. Y de nuevo, gracias a Katy, Rosana y Luna por su participación. Creo que el espacio cumplió con el objetivo de tocar el tema de comunicación desde diferentes perspectivas. Me parece que ahí debo destacar el trabajo que sí se está haciendo desde las distintas universidades, desde grupos de investigación. Algunos proyectos que comenta que se están haciendo, que comentó Katy, que se están haciendo en la Universidad de la SUAY. Estoy seguro que lo propio se está haciendo en la Universidad de Cuenca y estoy seguro que también otros compañeros y compañeras estarán haciendo sus esfuerzos por tener espacios de investigación, de análisis en las otras universidades. Y luego también debo reconocer algo, porque yo invité a Rosana y a Luna, además como dos periodistas que están activas, que están en dos medios, porque me parece que el trabajo que hacen a diario es muy, muy importante, es muy interesante. Tanto el de Rosana en Antena 1, que antes también era, además en Ondas Azuayas, y que además yo recuerdo los hermosos programas de la radio Ondas Azuayas, programas que daban las voces a las mujeres. Mi madre siempre me comenta lo lindo que ha sido siempre, que fue siempre escuchar los programas de Ondas Azuayas, los que daban la voz a las mujeres. Eso me parece fundamental. Y algo similar se está haciendo en Radio La Voz del Tomebamba, donde también Luna todas las mañanas, yo que escucho ahí las emisoras, sé cómo Luna está haciendo este vínculo además con la sociedad y que me parece que esta voz tan importante que está teniendo Luna en la emisora le está dando una importancia no solo a ella a nivel personal, que por supuesto es así, sino a nivel comunicacional en el espacio de género. Y yo creo que, por supuesto, si yo pudiera, invitaría a muchas otras personas más a este espacio, porque otras personas, periodistas, mujeres, están haciendo mucho esfuerzo por hacer grandes cambios en los medios de comunicación. Yo creo que en ese sentido estoy optimista, pero por supuesto es un trabajo complejo y largo. Así que les agradezco mucho y reitero también a Katy por esa
esa ayuda desde la academia sobre cómo se está haciendo el trabajo, que me parece que ahí vincular la academia con la práctica, con la sociedad, es la fórmula que nos llevará a una sociedad mucho más inclusiva. Muchísimas gracias de nuevo y asimismo agradezco a todas las personas que han estado conectadas hoy en el Facebook. Les recuerdo que este programa está siendo grabado, por lo tanto, en los siguientes días lo subiremos a la página de la cátedra que tenemos en YouTube, en la página de la Universidad de YouTube. Así que muchísimas gracias, un saludo. Priscila, le doy la palabra para que termine. Muchísimas gracias, Diego. Gracias nuevamente a nuestras ponentes y a todos quienes nos acompañaron desde la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Les deseamos a todos una excelente tarde. Muy buenas tardes, hasta luego.